Bueno, vamos a orar para empezar y poner esta clase en manos de Dios, ¿ok? Pues Dios, te damos muchas gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor, eres fiel. Gracias por tus misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana. Gracias porque podemos ver tu mano, Señor, en nuestras vidas todo el tiempo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser sabios, a tomar buenas decisiones, Señor, a que podamos mostrar tu amor para con los otros, Señor, que todo lo que estemos aprendiendo de tu palabra, que lo podamos poner en práctica, Señor, que no solamente estemos acumulando conocimiento, Señor, sino que de verdad podamos ser hacedores de tu preciosa palabra, Señor, y que todo el tiempo podamos mostrarte, Señor, que la gente pueda ver algo especial en nosotros y no porque nosotros seamos mejores, sino porque tú habitas en nuestro corazón, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a cada día a ser más como tú, Señor, a que tú vayas perfeccionando nuestro carácter, Señor, nuestra manera de ser y que nuestra vida pueda dar fruto, Señor, el fruto de tu espíritu y que podamos ser de bendición y luz a donde quiera que vayamos, Padre. Te damos gracias, te damos a ti la gloria y la honra, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar. Se ve la presentación, ¿verdad? ¿Se ve bien? Sí, completa. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, hoy vamos a leer lo que es Primera de Juan, perdón, 3 del verso 4 al 10 y vamos a hacer eso primero antes de empezar. Estoy acomodando es que ustedes no ven tras de cámaras, pero tengo mi cojín de dar pecho como soporte de la computadora. Sirve para todo. Es multitasking esta cosa. Bueno, vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3 del 4 al 10. Denise, ¿podrías leerlo, por favor? Sí, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, espera, Sí. es que no veo, ya enfoqué. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ok, vamos a hablar acerca de la incompatibilidad del cristiano con el pecado. Si se acuerdan, la clase pasada también hablábamos sobre eso, ¿verdad? De cómo, este, ay, se me fue. De cómo podemos diferenciarnos, ¿verdad? Entre los que conocen de la palabra y los que no, porque los que conocemos permanecemos, ¿verdad? Y tenemos que entender que el pecado, ya lo habíamos visto en clases pasadas, ¿verdad? Es todo aquello que el significado textual es errar al blanco, ¿verdad? Todo lo que esté en Que no contra haga de Dios. Dios, Ujú. ¿verdad? Eso es pecado. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y tener bien claro que necesitamos de Dios, ¿verdad? Y no podemos hacer menos o minimizar el pecado creyendo que no es importante, porque era lo que pasaba en el tiempo en donde Juan escribió estas cartas, ¿verdad? Que la gente
muchos de los que enseñaban estas malas doctrinas, ellos creían que había un punto en el que ya no tenían que preocuparse por el pecado, porque como que iban avanzando y había un punto en la vida donde ya no pecaban. Y ya lo hemos visto, ¿verdad? Eso no funciona así. O sea, nosotros vamos a, ese es un proceso, pero no vamos a ser santos hasta que estemos delante del Padre. Entonces, tenemos que aprender que nosotros necesitamos de Dios, ¿verdad? En este andar para poder eh, vencer el pecado, pero al final de cuentas nosotros como quiera vamos a caer en algún punto, ¿verdad? O sea, podemos tropezar, podemos fallar, pero el chiste es que permanezcamos, ¿verdad? Pero que estemos muy conscientes de lo que el pecado es en sí, ¿verdad? Y de en qué cosas batallamos, cuáles son nuestras debilidades y trabajar en eso, ¿verdad? No, es muy peligroso que nosotros usemos la frase de que pues no es para tanto, pues no pasa nada. Es una línea bien delgadita en la que tenemos que tener mucho cuidado de no pasar la verdad, porque hasta la misma Biblia dice, ¿no? Que Él no nos va a tentar, Él no nos va a tentar, pero nuestra propia maldad va a ser la que nos puede hacer caer, ¿verdad? Entonces, eso es con lo que tenemos que tener cuidado. Y el enemigo no nos va a tentar, por ejemplo, si tú nunca has batallado con la bebida, pues el enemigo no te va a tentar en esa área, ¿verdad? Te va a tentar con las cosas con las que sabes, con las que él sabe, ¿verdad? Que tú batallas. Entonces, tenemos que tener bien claro eh, el pecado y cómo podemos atacarlo y cómo podemos pues salir victoriosos, ¿verdad? De eso. Espérame tantitito. Ay, déjame ver. Ok. La Biblia dice que establece normas básicas de la fe y conducta. Dice que establece normas básicas sobre la fe y conducta, ¿verdad? Tenemos la ley y los preceptos y enseñanzas que Jesús daba a sus discípulos para que ellos pudieran, pues, hacer las cosas como se debían, ¿verdad? Eh, y tenemos que entender que necesitamos, ¿verdad? Necesitamos afirmación y aceptación del Evangelio, que nuestro caminar sea digno y estos tres pasos van a ser indicadores que realmente la palabra de Dios, o sea, el Espíritu Santo está en nuestro corazón y está obrando. Sí, no significa que ya nunca más vamos a equivocarnos, sino que cuando tú aceptas el evangelio es que sabes que necesitas un salvador, porque tú en tus propias fuerzas no lo vas a poder hacer. Entonces, cuando tú y yo aceptamos el evangelio como tal, o sea, en todo o sea, todo lo que abarca el evangelio es que nosotros mostramos, ¿verdad? Que necesitamos un salvador. Y la fe que salva implica estos pasos: el arrepentimiento del pecado, la obediencia de la palabra, el deseo de caminar como Cristo, amor a los hermanos y el odio a las cosas del mundo y la carne, ¿verdad? Estos 5 elementos son muy importantes en nuestro caminar, ¿verdad? Y tenemos que tener bien claro que la mala teología nos puede condenarnos, o sea, el que tú tengas un mal entendimiento de la palabra y el mal comportamiento que tú puedas tener va a revelar la mala teología que alguien puede tener. Porque si tú estudias la palabra de manera correcta, mami, tú estudias la palabra de manera correcta, tú vas a saber qué cosas se tienen que hacer y qué no. Pero hay gente que tergiversa la palabra de Dios y que la pone o la acomoda para su beneficio. Y ahí es donde nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que ese mal comportamiento, por ejemplo, las personas para las que Juan
escribió esta carta y advertía de estos falsos maestros, ellos decían, ¿verdad? Ya lo hemos visto en clases pasadas, que el pecado, o sea, las cosas de la carne no tenían nada que ver con el espíritu. Entonces ellos podían pecar porque realmente eso no les afectaba porque el espíritu era como una cosa aparte. Entonces imagínate, si tú y yo enseñáramos esto en la iglesia en la actualidad, nos estaríamos metiendo en un problema porque eso es una mala doctrina y le estaríamos dando como paso abierto a la gente para que pudieran hacer lo que ellos quisieran. Y no es así, ¿verdad? Sabemos que la Biblia no funciona así. Y Dios sí nos ha dado lo que llamamos el libre albedrío, pero nos ha dado reglas, ¿verdad? Y preceptos de los cuales nosotros podemos seguir. Tenemos que entender que es nuestra responsabilidad hacernos cargo, ¿verdad? De las cosas que pasan, porque también ahorita hay mucho esta cultura de pobrecito de mí, es que yo soy así porque me pasó esto, o yo hago esto porque la gente ha sido así conmigo. Y realmente es nuestra responsabilidad cómo somos nosotros y cómo resolvemos lo que estamos pasando, ¿verdad? No podemos echarle la culpa al mundo y a las personas que nos rodean, que sí puede ser que haya heridas en nuestro corazón, pero es nuestra responsabilidad tratar con ellas. Sí, no puedes vivírtela, no sé, enojada con todo el mundo porque es que a mí siempre me han tratado mal. Ok, bueno, tú trata bien a la gente, ¿sí? O sea, Dios ha sido bueno con nosotros y creo que a pesar de las situaciones que podamos pasar, eh, Dios es bueno y Él nos puede ayudar, ¿verdad? O sea, cuando tenemos a Cristo, se tiene que ver. Yo pienso, ¿verdad? Si las cosas que me ha tocado pasar o vivir las hubiera pasado sin Cristo, otra historia sería. ¿Sí? Y yo no puedo, por ejemplo, cuando mis papás se separan, hubo gente que nos hizo mal a mi familia y a mí a propósito, o sea, con todo el afán de destruir, ¿verdad? Y yo me podría escudar en, es que fueron malos conmigo y yo por eso los odio, yo pude haber hecho cosas contra estas personas. Pero, ¿qué pasa? Que no, ¿por qué? Porque Dios está conmigo y Dios trató mi corazón y yo tuve que ir porque yo sabía que no iba a haber una disculpa, por ejemplo, de parte de estas personas y yo decidí ir y decirle, ¿sabes qué? Yo te perdono, ¿sabes? Porque yo sabía que era algo que yo necesitaba hacer. Yo tenía dos caminos, quedarme amargada por mucho tiempo o decir, ¿sabes qué? No voy a cargar con esto, te perdono, te bendigo y ya, ¿sabes? Es tu responsabilidad qué vas a hacer con lo que tienes en la mano. Entonces, dejemos que el fruto del Espíritu se vea en nuestras vidas, ¿verdad? Y actuemos como hijos de Dios, ¿verdad? Que el amor es lo que abunde, ¿ok? Ahora tenemos que entender que el pecado proviene de la carne, ¿ok? Eh, lo que hablábamos, ¿verdad? El pecado obviamente sí proviene de la carne, pero cada persona se tiene que hacer responsable de sus acciones. Tampoco nos podemos escudar es de que, pues es que, pues la carne así uno es, ¿verdad? La carne es bien canija y pues yo la regué y ni modo, porque pues así es. Y realmente no, ¿verdad? Dice que los creyentes pecan porque voluntariamente eligen ceder a la tentación. Entonces, Mayra, si me puedes ayudar a buscar Santiago 1, 14 y 15 y Patti Romanos 7 del 14 al 25 y Alma, por favor, segunda de Corintios 5, 17. ¿Qué, perdón? ¿Santiago qué? Eh, Santiago 1, Ajá, 14 y 15. ok.
Nada más somos nosotras 5, ¿verdad? No, pues sí. Ujú. Que luego mi abuelita dice que ve la clase y me regaña porque dice que hablo de nosotras y luego está Moisés. Dice, y luego está y ay, perdóname. Pero casi siempre somos puras mujeres. Mujeres. Pero bueno. Mayrita, ¿puedes leer Santiago 1, 14 y 15, por favor? Sí. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Verdad? Dice que vamos a ser tentados por nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Por nuestra propia maldad. Eso es lo que nos va a tentar. No hay otro, o sea, no es de que, mágicamente, o hay gente que luego aplica la de, no, pues es que yo no supe qué pasó, de repente ya. No, 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 eso se trabaja y se va fabricando y se va haciendo, ¿no? Entonces, no mágicamente vamos a pecar, ¿verdad? Hay un camino para llegar a eso. Y dice, ¿verdad? Cuando los malos bueno, esta versión dice todo lo con ¿qué verso 14 y 15? Dice todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado y el pecado a una vez ha sido consumado, da a luz a la muerte, ¿verdad? Y es lo que sabemos el proceso, el pecado empieza en un pensamiento, baja al corazón y luego a la acción. Es un proceso, o sea, no pasa mágicamente. No, o sea, no, ay, ya robé, no supe qué pasó. O sea, lo pensaste, ¿cómo se llama? Pues Lo que con alevosía, predisiste, ¿no? ajá, ajá, lo planeaste y luego lo hiciste, ¿verdad? Premeditaste, ¿Mande? premeditaste. Ándale, gracias, era la palabra que estaba buscando, ¿verdad? Uno premedita y luego lo lleva a cabo, o sea, no es como de, entonces tenemos que tener mucho cuidado, por eso dice que nuestros propios malos deseos. Y es por eso que es muy importante que cada una de nosotras nos examinemos y veamos cuáles son esas cosas que están mal en nosotros. ¿Verdad? Que veamos, por ejemplo, no sé si es malo, pero le dije un día platicando con mi mamá, le digo, me he dado cuenta que me gusta mucho que me chulen a mi hija. Y hasta así como de a veces hasta paso despacito para que, ay, qué bonita, y yo, ay, sí, ¿verdad? Este, pero me di cuenta de eso, dije, a veces hasta a propósito lo hago, o sea, no sé qué tan bien esté, pero pues soy mamá gallina, estoy muy orgullosa feliz de mi cría. Pero hay veces que uno puede darse cuenta de cosas que hace o dice o actitudes que tiene que dices tú, híjole, esto no está bien, ¿verdad? Tengo que trabajar y es muy importante por eso que nos examinemos para que esas cosas que son malas no trasciendan y se conviertan en algo grave, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahí. Ahora, dice que los verbos que se relacionan con el pecado en este pasaje que leímos están en tiempo presente y eso indica que es una acción continua y habitual, ¿verdad? Es algo que que es como un patrón que se va a realizar una y otra vez. Y eso es el pecado, ¿verdad? Si tú caminas, una cosa es caer en el pecado, ¿verdad? Es que tú puedas fallar, te arrepientes y continúas. Y otra es andar en pecado, que es algo constante y recurrente en tu vida. Eso ya es diferente y eso significa que no nos hemos arrepentido realmente de lo que estamos haciendo. Porque si no hay una convicción genuina de que lo que estamos haciendo no está bien y hacer algo para cambiar, ¿verdad? Eso es el arrepentimiento. Si no, nada más es como cargo de conciencia, pero no haces nada. Entonces ahí es diferente, ¿verdad? Dice, los creyentes a veces pecan incluso de manera voluntaria, pero no de manera habitual, ni como estilo de vida, ¿verdad? Eso es lo importante, puedes caer, puedes fallar, pero si es un fallo constante, pues probablemente no te estás arrepintiendo, ¿verdad? ¿A quién
Pati? Romanos 7, del 14 al 25, por favor. Sí, dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ok, ¿verdad? Aquí vemos el apóstol Pablo, ¿verdad? En este trabalenguas, ¿verdad? De lo que yo no quiero, eso hago, pero lo que hago no puedo, y así, ¿verdad? Y reconoce, ¿verdad? Que él quiere hacer el bien, pero no puede. Y dice, ¿quién? Como el Chapulín Colorado, ¿va? ¿Quién podrá ayudarme? Solo Cristo, ¿verdad? Y me gusta que dice que en el último verso, en el 25, que él somete su mente a la ley de Dios, ¿verdad? Y sí, nuestra carne va a fallar, pero si tú y yo estamos en este constante redimir nuestra vida delante de Dios, Él va a ayudarnos, ¿verdad? A que aunque tal vez no queramos hacer las cosas, las podamos llevar a cabo. Por ejemplo, me acuerdo mucho que José una vez nos explicó el verso este que dice, pone en mí el, el querer como el hacer, porque en nosotros no está el querer hacer el bien, ¿saben? Pero es Dios el que pone ese deseo en nuestro corazón, ¿verdad? No es que tú seas, ay, el mejor cristiano de la historia, o sea, es Dios poniendo en nuestros corazones las ganas y la intención de, ¿verdad? Por eso también es muy importante que cuando tú no tengas ganas de, tú le pidas al Señor que Él ponga esas ganas en ti, ¿verdad? Y a veces en obediencia uno tiene que hacer cosas que tal vez en tu ánimo no, tal vez no quieras, ¿no? Por ejemplo, el podernos conectar todos los miércoles y los viernes, yo sé que el día ya, o sea, ya es lo último del día, es entre semana, es cansado, trabajamos todo el día, ¿verdad? Los que tenemos hijos, estarlos cuidando, la casa, todo eso, ¿verdad? Y a veces dices, y si no me conecto hoy, no pasa nada, ¿verdad? Pero es que podamos ser constantes en él, ¿verdad? Y creer que él nos va a ayudar a hacer las cosas que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces hay que mantenernos ahí. Ok. Dice, cuando el Espíritu Santo trae pecadores hacia Dios, los regenera y les concede vida eterna mediante la fe en Jesucristo. Los vuelve a crear para obedecer su palabra y seguir a Cristo, rechazar las tentaciones y mostrar fruto de justicia. ¿Por qué dice que regenera y que vuelve a crear? Porque jamás vamos a dejar de pecar, ¿verdad? Es una condición que tenemos, pero Dios nos puede ayudar a cambiar eso, ¿verdad? Entonces, Alma, ¿me puedes ayudar con 2 Corintios 5:17, por favor? Sí, segunda a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Verdad? Yo creo que ese verso todas no la sabemos de memoria, pero qué verdad es, ¿verdad? Dice, si alguno está
en Cristo, nueva criatura es. Todo lo que estaba atrás de ti, todo lo que pudiste haber hecho queda atrás y somos criaturas nuevas. No somos santas, ¿verdad? Por ejemplo, estaba leyendo que dice que los arminianos creen que pueden vencer poco a poco el pecado hasta quedar como inmaculados y que pueden llegar a un punto donde ya no pueden perder la salvación. O sea, y ya están en un nivel de santidad así extrema, ¿no? Y realmente lo que veíamos en clases pasadas es que nunca vamos a dejar de pecar, ¿verdad? No hay ningún justo ni aún uno. Entonces siempre, siempre vamos a necesitar de Cristo. Ok, ahora vamos a ver tres cosas eh, con las que el pecado es incompatible. Primero, el pecado es incompatible con la ley de Dios, ¿verdad? Eso lo vemos en el verso 4 de 1 Juan 3:4, que dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Y cuando hablamos acerca del pecado, en la Biblia hay dos definiciones en el griego acerca del pecado, es el amartía y el adiquía. Esto significa errar al blanco o sin justicia, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad?, que el pecado es una transgresión a la ley de Dios. Y en Romanos 8:7 dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo, ¿verdad? Por eso el pecado va en contra de lo que Dios representa, ¿verdad? Y es por eso que es muy importante que tú y yo podamos tener un corazón arrepentido, ¿verdad? Que podamos siempre estar en busca de seguir la ley de Dios, ¿verdad? La ley es clara y nos muestra cómo debemos andar. O sea, Dios no puso los mandamientos ni nada de esto para que nosotras nos sintamos oprimidas o que, no sé, que no tengamos, eh, de que Dios quiera que estemos quietas y sentadas, sino es Dios cuidando de nosotros, ¿verdad? Para que no estemos expuestas, para eso es la ley, ¿verdad? Es como cuando los que tienen hijos más grandes puedan, yo a mi hija todavía no le puedo dar consejos de nada porque no me entiende, pero cuando tú tienes hijos, ¿verdad? Y estás de, hey, no brinques tan ahí porque te puedes caer y estás ahí y ¡pam! Se cae, ¿verdad? Y te dije, o sea, no te estoy diciendo eso para molestarte, sino porque yo sé lo que puede pasar, porque puede ser que tú ya te hayas caído, ¿verdad? Entonces, Dios sabe las cosas y las situaciones en las que nosotros podemos caer y Él va a tener ese cuidado por nosotras. Para eso es la ley, para guardarnos y cuidarnos, ¿verdad? Y aunque Él sabe que nosotros no podemos hacerlo, ¿verdad? Él nos ayuda, ¿verdad? Por eso tenemos que estar en comunión con Él. Otro es el pecado es incompatible con la obra de Cristo. ¿Ok? La palabra de Dios dice que los creyentes somos apartados del pecado para justicia. Denise, ¿me podrías ayudar a buscar 1 Corintios 6:11, por favor? Y Mayra, Colosenses 2:14. Bueno, a ver, espérenme. Aquí se me olvidó leerles lo que estamos estudiando. Aquí dice que es incompatible con la obra de Cristo, es 1 Juan 3, de 5 al 8. Y dice, pues ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no ha visto ni le ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo,
así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Entonces dice que el pecado es incompatible con la obra de Dios, porque dice que si permanecemos en Él, no vamos a practicar el pecado y que Jesús fue dado a nosotros para, para justicia, ¿verdad? Entonces, ¿a quién Denise, ¿puedes leer 1 Corintios 6:11, por favor? Lo leo yo. Dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados y han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, ¿verdad? Tú y yo fuimos justificados por Él, ¿ok? Entonces, cuando el apóstol Juan escribe esta carta, empieza en el verso el 5, dice, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Cuando utiliza la palabra ustedes saben, es del verbo griego oída, que significa verdad absoluta. O sea, el apóstol Juan aquí está diciendo, esto es una verdad, lo que les voy a decir es una verdad. ¿Y cuál era esta verdad? Que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. En otras versiones dice que Él apareció. Y es el verbo de la palabra apareció, es del griego eh, no sé cómo se pronuncia, panero, que significa primera y segunda venida de Cristo. O sea, su venida a este mundo fue para que nosotros, para quitar nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la obra de Cristo? Esta, la redención. Y si nosotros estamos en constante contacto con el pecado, si no tenemos esta vida íntegra, apartados del pecado, ¿verdad? Que nosotros estemos buscando esta santidad, no estamos dejando que la obra de Dios se manifieste en nuestras vidas, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el diablo, ¿verdad? Es el acusador. Y en otros versos, ¿verdad? Lo menciona que él peca desde el principio, ¿verdad? Vemos como él, la, cómo hace esta rebelión, ¿verdad? En contra de Dios. Entonces, eh, nosotros tenemos que cuidar de no estar en este constante contacto con el pecado, ¿verdad? Sino de verdad abrazar esta verdad que tenemos en la palabra de que Jesús vino para que nosotros fuéramos redimidos, ¿verdad? Entonces, abracemos eso, ¿verdad? Esa verdad bíblica y cada vez que tú, pues, falles, digas, ok, la regué, pero Jesús me ayuda, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo me ayuda a ponerme de pie y a seguir y creer esta verdad, porque el enemigo va a tratar de meter ideas en tu cabeza de que, no, ya la regaste, no, ya no puedes, ¿no? ¿Y cuántas veces hay gente que se aleja de la iglesia porque falló y se van y ya porque creen que no pueden seguir o no son merecedores de perdón y realmente es lo que el enemigo quiere, ¿verdad? Que uno se vaya apartando para quedar solo y ahí sí te hace trizas, ¿no? Pero si tú estás de la mano de Dios y dices, ¿sabes qué, Señor? La regué, perdón, y de verdad te esfuerzas por cambiar eso, Él va a hacer la obra en ti, ¿verdad? De esa obra santificadora. Y pues Él te va a ayudar, ¿verdad? A seguir, que tal vez sí, tu pecado tiene consecuencias, sí, pero es lo que veíamos al principio, hacernos responsables de lo que está pasando y hacer algo al respecto, ¿ok? Entonces, esa es nuestra chamba. Y por último, dice que el pecado es incompatible con el ministerio del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo regenera y les implanta el principio de la vida divina, ¿verdad? Tenemos este nacer de nuevo, que es lo que leíamos, ¿verdad? Hace rato en el verso, que dice que
que somos hechos nuevos en Cristo, ¿verdad? Él va a poner la semilla en nosotros. Y ya habíamos visto en clases pasadas que para que una semilla sepamos que esa semilla está viva, tiene que dar fruto, ¿verdad? Y Él pone su semilla en nosotros y nos implanta y nos da una nueva vida. Entonces, eh, cuando tú naces de nuevo, la mente de Cristo está en ti y no puede ser igual, ¿verdad? Porque la mente de Cristo es que tú y yo vamos a tener los pensamientos de Dios. Él va a, a quitarnos de esa esclavitud hacia el pecado y vamos a poder obedecerlo, ¿verdad? Como leíamos, ¿verdad? Lo que leía Pati hace rato, de que sí, nuestra intención es hacer el bien, pero no podemos. Pero cuando alguien es esclavo, y creo que lo vamos a ver ahorita más adelante, es cuando, o sea, tú eres esclavo de lo que haces. Y si tu vida tú la rindes a la palabra de Dios, por eso dice, ¿verdad? Que somos esclavos por amor. Pero tú vas a hacer lo que tu amo te diga, ¿verdad? Que es Cristo. Pero si tú eres esclavo del pecado, es lo que va a haber. Entonces, eh, si tú y yo tenemos y somos nacidos de nuevo, vamos a tener la mente de Cristo y vamos a actuar como Él quiere, ¿verdad? Vamos a tener estos pensamientos de bien para con otros, mostrar su amor y hacer y respetar, ¿verdad? Sus estatutos y decretos. Y eso se va a mostrar, ¿verdad? Pero el pecado obviamente va en contra de eso y tenemos que cuidar y mantenernos pues firmes en él, ¿verdad? Y eso es lo que va a demostrar si nosotros realmente tenemos al Espíritu Santo en nosotras, ¿verdad? Que se va a ver, que va a haber fruto, que nuestras vidas están cambiando. Quiero creer que todas aquí no somos iguales que cuando conocimos de Cristo. Y aún en el caminar, espero que tu vida no sea igual que hace 2 años, ¿verdad? Que estés creciendo constantemente en él. Entonces, es muy importante que podamos seguir un caminar con él para poder seguir creciendo. Ok, vamos a seguir con el siguiente tema. A ver qué tanto logro avanzar. Vamos a ver ahora, ya habíamos visto, ¿verdad? Que el apóstol Juan le gusta hacer como estas comparativas y vamos a ver ahora los hijos del diablo versus los hijos de Dios. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre uno y otro y vamos a leer lo que es Primera de Juan, capítulo 3, ahora del verso del 11 al 18. ¿Ok? Dice, bueno, Alma, ¿podrías leer, por favor? Primera de Sí, Juan 3 del 11 al 18. dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué a causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muy bien, bueno, vamos a empezar.
A través de la historia, ¿verdad? Los hombres han tratado de buscar símbolos para demostrar que son cristianos, ¿verdad? Puede ser usar algún emblema, un colgante, ¿verdad? O sea, traer una cruz en el cuello. Los judíos, ¿verdad? Que tienen cortes especiales de cabello. Pero, ¿cuál debería de ser la marca universal de todo cristiano? Debería ser el amor, ¿verdad? Eso es lo que debería de diferenciarnos entre el resto, ¿verdad? Y Jesús fue muy claro. En Juan 13 se los dice a los discípulos. Y este verso me encanta. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. No como tú te amas, no, 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 como yo los he amado. Y creo que Jesús dio la mayor muestra de amor, ¿verdad? Dice, eh, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo la gente de afuera va a saber que somos hijos de Dios? Por el amor los unos a los otros. Eso es lo que va a hacer la diferencia, ¿verdad? Hay gente allá afuera que sí es muy caritativa y todo, pero el amor tiene que verse, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos da versos que nos ayudan, ¿verdad? A confirmar lo que Jesús decía. Entonces, Mayra, ¿me ayudas a buscar Gálatas 5:22? Eh, Patti, primera de Pedro 1:22 y Alma, segunda de Juan, verso 6. Por favor. ¿Ya la leo? Sí, por favor. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre y templanza. Vale. ¿Con cuál es el que empieza el fruto del Espíritu? Con amor. Todos son importantes, pero el amor es como que el que empieza y el camino, ¿verdad? Pati, primera de Pedro 1:22. Sí, 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Verdad? Habla acerca de un amor sincero. Dice los que, bueno, esta es otra versión, dice, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tenéis un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón, ¿verdad? Esa es la intención. Ahora, en segunda de Juan, versículo 6. 6, sí, Ujú. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, con vosotros como vosotros habéis oído desde el principio. ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Andar en amor, ¿verdad? ¿Y cuál es el amor? Que practiquemos los mandamientos y que vivamos en este amor. Entonces, el amor es importante. Por eso su proyecto final es eso, ¿verdad? Del amor al prójimo. Por eso les decía yo que busquen una necesidad a su alrededor en la que puedan de verdad mostrar ese amor. ¿Ok? Dice, Dios no solo manda a quienes están en Cristo que muestren su amor, también les posibilita para obedecer este mandato, conduciéndoles y dándoles la capacidad de hacer lo que se requiere, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Los creyentes van a reflejar este amor. Si de verdad tú estás en Cristo, tú vas a reflejar este amor para con los demás. Y hay muchas maneras, ¿verdad? No significa que vas a andar abrazando gente ahí que no conozcas, sino el que seas amable, el que puedas eh, tal vez dejar de hacer algo por eh, tan fácil como esto, ¿no? O sea, el que tú dediques tu tiempo
para alguien más. No necesariamente el amor se muestra con cosas eh, físicas, ¿verdad? A veces es el estar presente para alguien, el que tú le des de tu tiempo, que tú puedas platicar con alguien y solamente escuchar, ¿verdad? Ni siquiera es que tengas que hablar y que tengas que hacer algo, simplemente a veces la gente quiere que las escuches. No sé, no sé si les haya pasado a veces que tú quieres ir a compartir y la gente se empieza, hable y hable y hable y tú así de, a veces la gente lo único que necesita, que alguien más los escuche. Entonces, esa es una manera en que tú puedes mostrar el amor para con tu prójimo. ¿Ok? Mayrita, ¿quieres comentar algo? Yo quiero contar algo que, o sea, que me pasó y bueno, lo que estás diciendo, o sea, creo que yo creo que Dios nos va transformando en el proceso y yo creo que, no sé, haciendo cosas que a lo mejor en otro momento ni siquiera te hubieras imaginado. Entonces, yo les quiero platicar que, bueno, pues ya saben ustedes que, pues yo mucho tiempo estuve como en el ámbito así como tipo policíaco, entonces, pues ahí no puedes andar con cosas pues así, ¿no? O sea, y yo veía, yo les he comentado muchas veces que pues veía cosas así muy horribles, ¿verdad? De delitos sexuales y cosas así. Entonces, aunque se te apachurraba el corazón, o sea, con el tiempo se te vas haciendo muy frío, porque es algo que ves todos los días, o sea, y no puedes estar como, pues lloriqueando todo el tiempo en el trabajo, o sea. Entonces, con el tiempo como que yo me volví así, o sea, pero, pues sí, o sea, te vas volviendo y aunque haya salido yo de ese ámbito, este, pues ya como que no puedes volver atrás, ¿verdad? Bueno, porque nos hacen Cristo. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros aquí en la iglesia hay un ministerio de anexos y vamos a los anexos de chicas, pero yo no podía, como por ejemplo, yo veía a la pastora o otras hermanas y abrazaban a las chicas, pues ellas tienen mucha necesidad de, pues de muchas cosas, ¿verdad? Y entre ellas, pues de amor, ¿verdad? Entonces, como que yo no podía hacer eso, o sea, no porque no lo quisiera hacer, sino como que, o sea, no lo podía hacer. Entonces, con el tiempo como que, Dios fue como cambiando esa parte y ahora, pues con libertad, ¿verdad? Yo me acerco con las chicas, y a veces ellas me buscan, ¿verdad? O sea, para, ay, un abrazo, abrázame y eso. Entonces, creo que solamente Dios puede hacer esas cosas en cada uno de nosotros. Bueno, yo pongo eso porque para mí fueron muchos años que no podía hacerlo. O sea, incluso con mi familia así como que no, o sea, no mucho, ¿verdad? No sé si me explico, y pues mucho menos con una persona, digamos, ah, Ajena. pues sí, ajena, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, eso es algo que yo, bueno, yo siento que es un testimonio porque Dios lo hace, o sea, Claro. y es algo así súper, súper bonito como Dios nos va, como también transformando a nosotros en el camino. Así es. Y claro, también, o sea, que les digo, no es que vayas a andar por el mundo abrazando a todos y diciendo, ay, te amo, y andas ahí, que seas un osito cariñosito, tampoco va, porque también cada uno de nosotros tenemos lo que conocemos como lenguaje del amor, ¿verdad? Y tú vas a hacerlo de maneras diferentes, pero el chiste es que no es cómo lo hagas, sino que podamos ser obedientes, ¿verdad? Aunque tal vez no podamos amar al punto en el que Jesús amó, que está imposible, o sea, la vara siento que está muy alta, pero podemos obedecer este mandato, ¿verdad? Podemos esforzarnos por hacer lo mejor que podamos, ¿verdad? Y tal vez hay días en que no te va a salir el amor, pero al otro día puedes esforzarte, ¿verdad? Y puedes intentarlo. Este, y Dios te va a dar ahí Dios va a poner ese amor en ti. Porque como dice Mayra, yo también soy, o sea, siento que no soy como seca, pero también me es muy difícil como que el contacto físico con otras personas. Entonces, hay gente que sí es muy empalagosa y era como de, vete para allá. Pero es eso, o sea, no siempre es nada más andar abrazando. El hecho de que tú te puedas sentar a escuchar a alguien puede ser una muestra de amor también, ¿verdad? No necesariamente andar.
besuqueando y abrazando a todo mundo. Este, pero ahí podemos mostrar el amor de Dios de muchas maneras. Ahora, vamos a ver diferentes puntos, como diferencias entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Se oye como muy fuerte, pero era el título que venía como en el libro de estudio. Entonces, dice que los hijos de Satanás asesinan a los hijos de Dios. Y lo leímos, en verdad, en la lectura que hablaba acerca de Caín, cómo él mató a su hermano y por qué causa lo mató. Explica que era porque sus obras eran malas y su hermano era justo, ¿verdad? Entonces, nos vamos a topar con esto, ¿verdad? Que hay gente allá afuera que es mala y va a buscar fregar a los que están haciendo las cosas bien, ¿verdad? Eh, yo creo que podemos decir un chorro de ejemplos, pero es esto, o sea, es el enemigo atacando las cosas buenas, ¿verdad? Eh, vemos que el asesinato es como el máximo acto de odio y demuestra la ausencia de amor en una manera muy extrema, ¿verdad? Vemos cómo Caín asesina a su hermano y cuando menciona, cuando en el verso dice dice que Caín era del maligno, se refiere a que había, es del verbo poneros, que significa una maldad decidida. Era lo que hablábamos hace rato, o sea, él lo premeditó, ¿verdad? Y cuando dice que mató a su hermano, es del verbo paso, que significa, o sea, dice que fue una muerte muy violenta, o sea, que fue una masacre lo que Caín hizo con Abel. Entonces, eh, y vemos esto, ¿verdad? Que Caín era tan malo que, pues, yo creo que no asesinó a Abel porque su ofrenda fue mejor que la de él, o sea, simplemente fue esta envidia o este sentimiento que había en su corazón que lo llevó a eso y probablemente no se le ocurrió ese día. Probablemente ya habían llevado ofrendas y probablemente Dios también ya le había dicho, hey, no me traigas verduras, compa, tráeme un becerrillo o algo. Y Caín lo siguió haciendo, ¿verdad? Yo creo que veía cómo Abel tal vez adoraba a Dios, como, no sé, muchas cosas, ¿verdad? Y lo premeditó. No sabemos, en la Biblia no hablas cuánto tiempo pasó entre una acción y otra, pero el hecho de que ya lo haya apartado y lo haya llevado a otro lugar, o sea, el Caín lo planeó todo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado cuando nos veamos en una situación así, ¿verdad? Porque, por ejemplo, que yo les contaba, ¿verdad? Que cuando mis papás, cuando empieza a haber problemas en mi casa, muchas personas específicas, ¿verdad? Intentaron así como que hacernos daño y después, ¿cómo decirlo? Yo supe cosas en las que les pude haber hecho daño también, ¿saben? Pero eh, yo dije, yo no, o sea, yo soy una hija de Dios y voy a tratar de mostrar el amor de Dios. ¿Cómo? Callándome. Yo no voy a ser igual. Yo voy a orar a Dios y que su justicia sea la que se mueva, ¿verdad? Que la Biblia dice, ¿no? Que tuya es la justicia, pero úsame a mí como instrumento. Casi que era esa mi oración, pero dije, yo no me voy a meter. O sea, yo no quiero caer en eso. Y al final de cuentas, este, y les voy a decir algo, el día o sea, eso lo pensé ya después, pero cuando yo estaba muy enojada y yo ese día planeé así en mi cabeza cómo iba a ser, cómo los iba como a exponer enfrente de mucha gente, o sea, yo quería hacer daño.
Y ese día fue cuando me rompí mi pie derecho. Me caí de la bici. O sea, iba yo pensando eso mientras iba en la bici y tras me caí, me rompí el pie, me rompí ligamentos y un hueso. No se me salió no se me zafó el pie así por otro lado por pura gracia del Señor, pero fue un Dios así como de, hey, cálmese. Y ya estando en mi casa dije que, o sea, sí me la pasé 2 meses en cama, tardé como 3 meses en caminar otra vez, pero fue un tiempo de que Dios me guardó a mí de hacer algo de lo que no hubiera tenido marcha atrás y que más que hacerle daño a esas personas, me hubiera hecho daño a mí. Y esas personas no tenían la culpa de nada, ¿verdad? O sea, a las que se iban a exponer. Entonces ahí fue un trato de Dios, pero es por eso que nosotros cuando nos veamos en esta situación, no seamos esos hijos de Dios, ¿verdad? Que buscan la justicia. Y a veces eso significa que nos quedemos callados. Entonces, busquemos siempre hacer el bien, ¿verdad? Y que el fruto del Espíritu se vea en nuestras vidas. Ok, otra es que los hijos de Satanás odian a los hijos de Dios. En el verso 13 y 15 leíamos, decía, hermanos míos, no se extrañéis si el mundo os aborrece. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y puede ser que tú digas, ay, bueno, pues a mí me cae mal alguien, pero pues bueno, no lo estoy matando. Pero ¿sabías que la única diferencia entre el odio y el asesinato es el hecho? O sea, es lo mismo, solamente que el que odia no lo lleva al siguiente paso, por así decirlo. Pero es la misma, o sea, la misma cosa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que nuestro corazón no albergue este tipo de sentimientos, ¿verdad? De odiar a otra persona, porque sí puede ser, ¿verdad? Que alguien te irrite, que alguien te caiga mal, pero tenemos que ver por qué nos está cayendo mal y trabajar en eso, ¿verdad? Yo cuando estaba más chica, había una chica en la iglesia que qué bárbara, o sea, levantaba sentimientos en mí de desespero y me caía muy mal. O sea, no sé si rayaba en el odio, pero no era odio, solamente me caía muy mal y era verla y ay, se me revolvió el estómago. Y yo dije, Dios, yo no puedo con esto, o sea, yo no puedo vivir así de tomármela todos los días en la iglesia y pero era un sentimiento así feo aquí en la boca del estómago. Y yo un tiempo, hasta en ayuno me puse, me acuerdo, dije, Dios, por favor, ayúdame, porque yo Itza no la quiero. No la quiero, no la quiero, no la quiero. Así que y siempre que le veía yo, Dios, pon tu amor en mí, por favor. Y de verdad, un día, me acuerdo que tuvimos un evento de evangelismo y hicimos carne asada, creo, y a ella le tocó servir así al ladito de mí. Yo la vi y dije, ay, bueno, vamos a aguantar el día como los grandes. Y ese día no sé cómo empezamos a platicar y después de un rato me caché que ese sentimiento feo ya no estaba. O sea, ya no se me hacía nudo el estómago y dije yo, fue Dios. Porque yo mágicamente no la empecé a querer, ¿verdad? Entonces ya fue más ameno el trato. No, nunca, no les voy a decir que fuimos así que amigas íntimas, porque también siento que nuestra relación con Dios era como diferente. Estábamos como que en diferentes etapas, podemos decirlo así, o niveles, no sé. Entonces también no era que éramos íntimas, pero yo ya podía convivir con ella, ¿verdad? Sin que yo creo que ella nunca supo que me cayó mal, solamente era yo haciendo tripa. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no dejar que esos sentimientos hagan raíz en nosotros, ¿verdad? Porque también pasa esto, a veces los que sufrimos somos nosotros y la gente ni se entera. Entonces ahí, este, tengamos cuidado con eso y va a haber gente que se va a levantar en contra de nosotros, ¿verdad? Dice que el, que no te sorprendas, ¿verdad? Si el mundo te aborrece, porque el pecado no puede lidiar con la oscuridad no puede lidiar con la luz.
¿verdad? Y podemos ver en la historia a través del tiempo cómo muchas personas que seguían a Cristo vemos a los discípulos que fueron perseguidos, ¿verdad? Cómo mataron a Jesús, cómo el pueblo de Dios fue perseguido, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber la injusticia, siempre se va a levantar en contra de la justicia, ¿verdad? Y por eso la Biblia dice, no te sorprendas que a la gente no le caigas bien, porque sigues a Cristo, ¿verdad? Entonces, pero pues nos toca seguir y mantenernos firmes en él. Y, ya. Y creo que esta es la última, dice, los hijos de Satanás son indiferentes hacia los hijos de Dios. Y este es del verso del 16 al 18. Dice, en esto hemos conocido el amor, el que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él, hijitos míos, no amemos la palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo conocemos el amor? Porque Él dio su vida por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, ¿verdad? Y cuando tú dice como lo baja como a un nivel más terrenal, ¿verdad? No es de que, bueno, vayas y te pongas entre la bala y la otra persona, pero algo más sencillo que tú puedes hacer es que si tú ves que alguien necesita y tú tienes, tú hagas algo, ¿verdad? Para ayudar y que no, tu corazón no esté en contra. Y son cosas bien pequeñas que tú puedes hacer. Por ejemplo, mi esposo y yo siempre, algo chiquito, ¿verdad? Pero siempre tratamos de cuando vamos a hacer la compra, traer ahí efectivo para darles a los cerillitos, ¿no? Y yo me he cachado, a veces digo, ala, o sea, yo ando ahí como que contando los pesillos porque pues hay veces en que hay gastos, ¿verdad? Que se salen un poquito ahí. Y yo digo, esos 10 pesos me sirven para comprarme un kilito, medio kilo de tortillas, medio kilo de masa. Pero yo pienso, tal vez yo tengo a dónde llegar a dormir, nunca hemos dejado de pagar ningún servicio, todo, o sea, no estamos endeudados, nada. Digo, tal vez esta persona no tiene. Voy a dar lo poquito que tengo, ahí está, ¿verdad? O una vez me acuerdo que venía en el tráfico y vi un viejito así pidiendo dinero y yo así de que, y yo solamente traía unos biscuits en el carro, acaba de pasar al Itacate a comprar biscuits. Y yo, mi corazón no pudo, me tuve que estacionar. O sea, pasé, lo vi, me estacioné, me bajé y yo, señor, no tengo nada más que darle, tenga unos biscuits con mantequilla, estaban bien buenos. Ya se los terminó comiendo y ya yo llegué a tomarme el café solo, ¿verdad? Pero dije, bueno, yo no sabía si el señor había almorzado en todo el día, o sea, entonces no nos quedemos con eh, aprensivas con cosas que de verdad podemos dar de bendición para otros, ¿verdad? Y bueno, vamos a dejarla hasta aquí. Avanzamos bien. No, porque ya no vamos a alcanzar. Ok, vamos a dejarla hasta ahí. Ok, muy bien. Ahora, acerca de su trabajo, vamos a... Terminamos clases el miércoles. Bueno, ustedes terminan el viernes 15, pero conmigo la última clase es en agosto 13, ¿ok? A ver, espérame. Y probablemente el julio 30 no vayamos a tener clase porque al otro día es el congreso y probablemente nos toque andar. Es el congreso de jóvenes, tenemos congreso de jóvenes aquí en la iglesia y probablemente ese miércoles vamos a andar ahí terminando algunos detalles. Entonces,
su presentación de proyecto va a ser el miércoles 20. Miércoles 23 de julio. Porque no lo quiero dejar hasta el final, porque luego de que si alguien no se puede conectar, que alguien no presentó, chalala. Vamos a hacerlo para el miércoles 23, para que si alguien no puede o algo, lo podamos hacer el 6, pero todos van a presentar el 23. Ahora, ¿qué es lo que necesito que hagan para su presentación? Quiero que hagan una presentación de diapositivas donde pongan el nombre de su proyecto, su versículo rema, lo que ya hemos visto, ¿verdad? Visión y Misión y visión. visión y misión. Y desglosen cómo se haría, si van a, lo que les había dicho, tener como un calendario de actividades, de al menos, les dije que de un semestre, si no me equivoco, como 6 meses. ¿Qué es lo que harían en esos 6 meses? Si van a requerir gastos, o sea, si, no sé, por ejemplo, Mayra, que va a ir a los hospitales y necesita, no sé, van a repartir café y galletas. ¿Cuánto se necesita de café? ¿Cuánto se necesita de galletas? O sea, en cantidades y en costos. ¿Ok? Eso también se tiene que desglosar. Y ¿qué más? Déjenme, es que tenía aquí, déjenme ver, porque aquí creo que tengo un proyecto por acá. Miren, les voy a enseñar el que hizo mi esposo. Que no crean que le ayudé yo, si era su maestra, pero lo asesoré solo un poquito. Dejen. Ok, su proyecto se llamaba Guiando Caminos y su eslogan era Renovando Mentes, Recuperando Vidas. Ok, su palabra rema era Jeremías 30:17, que era te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor, aunque te llamen desechada, es decir, Jerusalén de quien nadie se interesa. ¿Para quién iba dirigido este ministerio? Era para gente en situación de calle. Se buscaba que tuvieran un cambio físico. Después iba a trabajar en el cambio interior, en lo que ellos pudieran verse y sentirse de manera diferente. Que supieran que eran especiales y que no, o sea, como regresarles el valor, ¿verdad? O sea, el chiste era de que se iban a hacer, se iba a buscar tener contacto con estas personas, no solamente, o sea, el chiste era como darles un bañito, corte de pelo y todo, pero no nada más era como, ah, sí, te baño y órale, sino hacer este lazo con la persona y poder tener como que esta, ¿cómo decirlo? Como comunión con esta persona y poder ayudarla, ¿verdad? Entregándole ropa, despensa. Darle seguimiento. Ajá, exactamente, darle seguimiento a lo que pasaba. Entonces, el plan era, el calendario de actividades que se iba a tener es que se iba a salir una vez al mes, se iba a tener junta con el equipo de servidores, también igual una vez al mes. Se iban a hacer visitas a las personas, o sea, una vez era la salida, ya que hiciste la salida, dentro del mes se hacía una visita para dar seguimiento. Se iba a hacer recolección de donativos y actividades para recaudar fondos, ¿verdad? Sí, se pensaba hacer venta de comida, lavado de carros y como mi esposo es técnico en climas, pues él iba a dar mantenimientos de climas para recaudar dinero para la actividad. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de una semana, de un mes de actividades.
se iban a tener la junta, no sé, el primer viernes del mes y los sábados se iba a hacer salidas, recolección y visitas para seguir el contacto. ¿Qué se iba a necesitar? Transporte, que iba a ser un carro, camioneta. El material que se necesitaba, pues era despensas, artículos de limpieza personal. Él hasta, ahorita les voy a poner, él cotizó, por ejemplo, cuánto se iba a necesitar gasolina, en despensas más o menos cuánto, artículos de limpieza, todo cotizó. Esa manguera que ven aquí es teniendo como un tambo con agua, tú pones la manguera y sale como regadera. O sea, era como una regadera portátil. Entonces la cotizó y todo, cuánto saldría un tambo de plástico, cuánto es de látex para poder hacer no sé, corte de uñas, todo eso, todo se cotiza, ¿ok? Todo el material que necesitar, todos los costos y las metas a largo plazo que se tenían era obviamente rehabilitación, discipulado. Si alguien no sabe, o sea, si era situación de calle que fueran analfabetas, creo que se le dice, ¿verdad? Pues darles como que la opción, ¿verdad? De ayudarlos, enseñarles a leer, escribir y poder conseguirles un trabajo más adelante, ¿verdad? Ese era el punto del ministerio. Entonces, para que contemplen todos los puntos que si quieren, se las voy a mandar en el grupo para que vean más o menos y los puntos, obviamente no va a ser ese ministerio, pero para que vean los puntos a considerar y puedan hacer ustedes su presentación. Van a tener, no somos muchos, ahorita son 5, falta Ceci, 6, Moisés, 7. Aquí estoy yo. Ah, ¿qué onda, Moy? No te había visto. Entonces, ¿quién? Ah, éramos 5 conmigo. Entonces son 5, son 6 con Ceci y 7 con... Leti, Ah, Leti también. Es verdad. 5, 6, entonces somos 7, ¿verdad? 7. Van a tener 10 minutos como máximo para presentar su proyecto, ¿ok? Para que ese día todos puntuales se puedan conectar y ya tengan su presentación lista y dentro de los 10 minutos contemplen en lo que la comparten, en lo que la ponen ahí, ¿ok? Para que lo vayan ahí practicando y así. Todos estos días me pueden estar igual enviando sus proyectos. Perdónme, esta semana y la pasada, la verdad que hemos andado como locos porque estamos en cierre de ciclo con los niños de Integrity. Entonces ahorita andamos así como locos, pero ya la próxima semana prometo así sentarme ya y darle una buena leída a sus proyectos. Para cualquier duda o situación que quieran checar, me mandan un mensajito y ya lo vemos esta semana que viene, que ya yo voy a estar de vacaciones, primero Dios, ya relajada, pero si tienen alguna duda o algo, ahí lo podemos checar. Entonces quedamos que iba a ser el miércoles 23 de julio, ¿ok? Si alguien no alcanza, el 30 de julio les confirmo ese día, un día antes, si vamos a tener clase o no, porque les digo que no sé qué tan ajetreados vamos a andar con el Congreso de Jóvenes. Entonces, para que, yo creo, no sé si les vayan a pedir luego apoyo, luego enviados apoya durante el Congreso. O sea, ahí les van a decir. Pero bueno, vamos a orar para despedirnos y cualquier duda o hay situación, me mandan mensajito y nada más. Ténganme paciencia si no les contesto rápido. Moléstenme para que, para que les pueda contestar. ¿Sale? Bueno, vamos a orar. Y Mayrita, ¿puedes orar, por fin, para despedirnos? Sí, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias también por la vida de nuestra hermana Itza y todas las personas que estábamos aquí presentes, Señor, porque hemos dispuesto nuestro tiempo, nuestro corazón para aprender, Señor, más de ti, seguir creciendo en tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor, y también te pedimos que
bendigas a quienes por alguna razón no pudieron conectarse, Señor. Que seas tú también siguiendo ministrándonos en lo que resta de la semana, Señor. Que seas tú siempre creciendo, Señor, dentro de nosotros, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en esta noche. Y te pedimos, Señor, que pues nos sigas hablando, Señor, a través de las enseñanzas que tú tienes dispuestas para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.